Estamos de regreso en su programa Casa de Dios TV y bueno, para entrar en el último bloque, quiero compartirle también lo siguiente, la diferencia entre lo que es el reino y la religión. Cuando nosotros realmente vivimos en el reino derivado de escuchar un mensaje que tiene que ver con el Evangelio del Reino, déjeme decirle que esto crea iglesias, personas de compromiso, personas que realmente desean transformar el mundo, personas que realmente desean compartir el mensaje de Dios en la vida de las personas necesitadas. ¿Por qué? Porque esto desarrolla una actividad espiritual en la vida de las personas que hace que se comprometan. El sentir de Dios es transmitido en el sentir de la persona. Empezamos a dar lo que de gracia hemos recibido, empezamos a sentir el dolor de las personas, empezamos realmente a comprender que la mies es mucha y los obreros son pocos, empezamos a comprender tantas cosas realmente que hacen de nosotros, un ser sensible a las necesidades que existen en la vida de muchas personas, las cuales están esperando a que uno como hijo de Dios se manifieste. La misma escritura lo dice, que el ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pero esto es cuando tú escuchas un mensaje en el reino donde se te enseña ahora la responsabilidad que se tiene, mientras que en el mensaje de la religión, déjeme decirle, usted va domingo tras domingo a su iglesia y solamente va a escuchar un mensaje que le ayude. Ahora sí que, como dice mucha gente, ¿verdad? Voy a la iglesia a agarrar batería. Apenas el mensaje de religión le alcanza para sustentar su vida durante la semana y vuelve el domingo siguiente para recargar pilas, como dicen, y nuevamente ahora sí comienzan a vivir otra semana y otra vez vienen a la iglesia a recargar pilas. Y el mensaje solamente les alcanza, déjenme decirle, para para medio llevársela, para medio vivir, cuando déjeme decirle que ese no es el propósito del Señor Jesucristo, ese no es el plan de Dios para aquel que ha conocido el reino de Dios, para aquel que ha conocido el reino de Dios. Por el mensaje que se le enseña, déjeme decirle, crea en la persona una actividad espiritual ferviente, una actividad espiritual que lo lleva, que lo posiciona, que le exige internamente estar activado, porque eso es el reino de Dios en la vida de una persona. Es acción, es movimiento, es perseverancia. O sea, la gente comienza a experimentar por sí mismo la necesidad de hacer algo por Dios, la necesidad de hacer algo por el reino de Dios. Entonces, este tipo de personas, déjeme decirle, no escatiman esfuerzos, no escatiman recursos humanos ni económicos, con tal de que se propague, en este caso, el reino de Dios aquí en la tierra. Mientras que en el Evangelio, mientras que en el mensaje de la religión, déjeme decirle, le ponen tantas trabas, le ponen tantas barreras para que usted le sirva a Dios, le ponen tantas cosas que usted tiene que hacer para que de alguna forma usted pueda trabajar al servicio de Dios, cuando realmente el Señor Jesucristo nos viene a enseñar que Él buscaba personas, Él vino a salvar, Él vino a perdonar, Él vino a buscar gente también para que compartiera el mensaje también y transmitiera el mensaje a la gente necesitada. Por eso nosotros vamos a dar cuenta que escogió a 12 y de los 12 después 70 fueron y predicaron el Evangelio del Reino. Y dice la Escritura que esos 70 estaban contentos porque dice que sanaban los enfermos, dice que expulsaban demonios y todo lo que la Escritura enseña en esa historia. Jesucristo los envió. ¿Por qué? Porque era mucho el trabajo a desarrollar. Hoy en la actualidad, déjeme decirle, cuando tú escuchas el mensaje del Evangelio del Reino, provoca en ti el deseo de trabajar para Dios, el deseo de servir en la obra de Dios. Mientras que cuando escuchas el mensaje de religión o el religioso, digo yo, el mensaje de la religiosidad, déjeme decirle que no te provoca nada. Al contrario, a muchos se les infunde temor, a muchos se les infunde ahora sí que miedo, y a mucha gente se les quitan las ganas de servirle a Dios como Dios quisiera. Por eso es importante entender que cuando se predica el Evangelio del Reino en una congregación, la gente comienza a estar fundamentada en principios que son inviolables, principios que son inquebrantables, y son personas que realmente, déjeme decirle, comienzan a ser transformadas
en muchas áreas de su vida. Yo estoy muy contento, la verdad, como pastor, de poder ver a mucha gente dentro de Casa de Dios que hoy está perseverando, que hoy está empezando sus negocios, que hoy las familias se están restaurando, que hoy comienzan a entender realmente lo que es el mensaje del Evangelio del Reino. Mucha gente que nos ha dicho, apóstol, ahora entiendo, ahora sé, ahora comprendo. Tenía yo 15 años siendo cristiano, entre comillas, pero jamás había experimentado yo esa necesidad de salir a evangelizar, de salir y predicar, de salir y amar, de salir y comprender. Jamás lo había experimentado, porque a mí me enseñaron y me acostumbraron solamente a llegar los domingos y los cultos entre semana, a sentarme en una silla y a escuchar el mensaje, y me comenzaron a enseñar que si yo no estaba, en este caso, al 100%, yo no podía servirle a Dios para nada. Y ahora que yo he escuchado que Dios comienza a hacer una transformación en nuestra vida, y que realmente, me decía esta persona, lo estoy experimentando, me dan ganas de seguir siendo transformado por Dios, me dan ganas de seguir experimentando los cambios que estoy experimentando en mi vida, en mi familia, en mis negocios. Tengo el testimonio de una persona que nos compartió apenas ahí en su casa, donde decía: el pastor, realmente ahora comprendo. Yo asistía a una iglesia donde la verdad solamente era de condenación, solamente era de reclamos en las predicaciones. Él dice, no eran predicaciones, eran piedricaciones, puro regaño, puro exhorto, puro de te vas a ir al infierno, puro de que no sirves para nada, y no sé qué tantas cosas les predicaban ahí. Pero dice, ahora que yo he venido aquí a Casa de Dios, dice, mi vida ha sido transformada, mi negocio ha sido transformado. Como bien me decía esta persona, dijo usted un día, que el negocio refleja muchas veces la vida del dueño. Entonces dice, ahora ya cambié muchas cosas en mi negocio, hay cosas diferentes en mi vida, estoy motivado, estoy animado, dejé la religiosidad, dejé de creer en muchas cosas que yo creía que me habían enseñado y yo las asumía como una verdad, las asumía como una ley espiritual. Pero ahora me doy cuenta que no, pastor, que basta solamente acercarnos a Dios con fe, y claro, con una vida pues de transformación, ¿no? Una vida de santificación, para que Dios me oiga. A mí me enseñaron a darle 7 vueltas, no sé, a la cuadra. Me enseñaron hasta me imponían ciertos horarios para orar, me imponían ciertas formas, ciertas posturas para orar. Me enseñaron que me tenía que aprender los nombres de Dios en hebreo para que Dios me escuchara. Me enseñaron que debía de tocar shofar y trompetas y no sé qué tanto para que Dios me escuchara. Sin embargo, ahora me doy cuenta que realmente lo único que se requiere es fe, acercarnos a Dios con fe. Y ahora que lo estoy haciendo así y dejé a un lado todas las cosas que antes me enseñaron en la religiosidad, en la religión, dice, me doy cuenta cuánto tiempo he perdido. Y ahora que estoy escuchando este mensaje, que estamos en un reino y que el Rey de Reyes y Señores de Señores nos escucha, ahora entiendo que sé, y me decía con mucha seguridad, sé que yo puedo alzar mi voz, sé que puedo postrarme, sé que puedo estar parado, sé que puedo estar hincado, y Dios puede escuchar mi corazón, y Dios puede oír mi oración. Y déjame decirte, amado amigo, hermano que me ves, que eso a mí como pastor me motiva mucho. Ver que este tipo de personas dejaron esa religiosidad que se les enseñó, derivado de ese mensaje de religión, que lo único que los hacía era sentirse más alejados de Dios, donde se les imponían ciertas cosas y ciertas cargas que ni siquiera muchos pastores, sacerdotes o líderes espirituales pueden llevar. Por eso déjame decirte que es importante que tú puedas en este caso entender y comprender la diferencia entre lo que es un mensaje de religión y un mensaje del Evangelio del Reino. Porque lo que produce el mensaje de religión es esclavitud, es carga, es condenación, y son muchas cosas que no te permiten ser libres. Religiosidad donde se les impone que ponte esto, no te pongas aquello, que si la mujer viste esto, que si la mujer viste aquello, que no debes vestirse así el hombre, que el hombre debe de usar aquello. Bueno, tantas cargas y tantas cosas que la Biblia no lo dice, pero que por costumbres y mandamientos y pensamientos de hombres muchas veces se establecieron dentro de una iglesia, dentro de una congregación. Pero dice la Escritura en Romanos capítulo 14, versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y si estos 3 niveles de vida no los estamos nosotros vivenciando, entonces el reino de Dios no ha llegado a tu vida. ¿Por qué?
porque no has escuchado un mensaje del Evangelio del Reino. Lo que has escuchado es un mensaje de religión que lo único que te está llevando a ti es pues a vivir una vida de esclavitud donde tú no puedes experimentar lo que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Así que es muy importante que tú puedas, en este caso, pues buscar de Dios, busca de Dios y vas a ver cómo Dios va a comenzar a mostrarte, enseñarte que hay muchas cosas que se establecieron solamente como mandamientos de hombre. Y que hoy Dios quiere hablarnos a nosotros, Dios quiere transmitirnos, Dios quiere decirnos, ciertamente nos demanda santidad, nos demanda cambios, nos demanda una transformación, un cambio de mentalidad, un cambio de vida. O sea, Dios nos demanda todo eso, pero la demanda que nos exige Dios es precisamente para que después nosotros, y aún en el proceso que estamos viviendo, podamos experimentar el gozo, la justicia y la paz que Cristo vino a ganar en la cruz del Calvario para ti y para mí. Así que, amado amigo, hermano que me estás escuchando, te invitamos que nos puedas acompañar. Aquí te esperamos en Casa de Dios Iguala los días jueves a las 6:30 de la tarde, y los domingos desde las 10 de la mañana tenemos nuestra primera reunión y la segunda reunión a las 11:45. Te esperamos en Casa de Dios Iguala. Estamos ubicados atrás de Molino San Antonio, aquí en el Periférico Norte. Cualquier pregunta, cualquier duda, lo puedes hacer por los medios electrónicos, ahí en Facebook, en Casa de Dios TV, o en el Facebook de tu servidor, Apóstol Ricardo Mendoza, y de verdad, con mucho gusto podríamos atenderte, podríamos contestarte alguna pregunta o alguna duda. Esto es lo que quiero dejar por último. Recuerda, tú puedes decir que conoces toda la Biblia, pero posiblemente de la Biblia lo único que has sacado es religión. Y déjame decirte, de la Biblia no se saca religión, de la Biblia se saca los principios y los fundamentos principales para poder vivir en el reino que Cristo vino a establecer aquí en la tierra. Por eso, esa es la gran diferencia. Ve a una persona que vive en la religión, que vive en la religiosidad, y vas a ver cuán esclavo está. Pero cuando tú ves a una persona vivir en el reino de Dios establecido aquí en la tierra, te vas a dar cuenta que su vida es muy diferente, porque manifiesta gozo y alegría, porque eso es lo que Cristo vino a decir. Y dijo él: yo vine a darles vida, y vida en abundancia. En otra versión dice: y yo les vine a dar una mejor calidad de vida. Eso es estar en el reino de Dios. Así que Dios te bendiga muchísimo. Te recuerdo nuevamente, tu servidor, el apóstol Ricardo Mendoza. Nos gustaría verte ahí en Casa de Dios Igual, estrechar tu mano y poderte saludar personalmente. Te esperamos, y bueno, esperamos que hayas disfrutado y hayas aprendido hoy un poco acerca de lo que es el reino de Dios, en esta diferencia entre lo que es religión y lo que es el evangelio del reino. Que nadie te esclavice, hermano, que nadie te ponga cargas, que nadie te quiera engañar. Ven al reino de Dios y vas a ver que en él encontrarás esa justicia, esa paz y ese gozo que Cristo nos da. Dios te bendiga, nos vemos hasta la próxima. Recuerda, los errores son míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sé feliz siempre donde quiera que estés. Nos vemos. Yo me despido, pero el programa sigue con unos cantos, con otras actividades. Dios te bendiga. En la casa de Dios, 1000 años lejos de él. Te quiero un rincón en la casa